Bueno, en este nuevo módulo vamos a comenzar eh, lo que es el JavaScript avanzado. O sea, en el módulo 3 vimos lo básico de lo que es JavaScript, qué es lo que es JavaScript, eh, los fundamentos, qué es una variable, qué son los operadores, qué es una expresión, los condicionales, en qué situaciones usamos los condicionales, en qué situaciones usamos los bucles, los diferentes tipos de condicionales, los diferentes tipos de bucles que existen en JavaScript. Y ahora ya vamos a dar un pasito más. En esta parte está pensada para ver lo que son los arrays y los objetos, ver qué es lo que son las funciones, los tipos de funciones que hay. Esto que es lo más importante es que con esto van a hallarle sentido a todo, que es la manipulación del DOM y los objetos. Y bueno, y esto vamos a ver si hacemos una pequeña aplicación sencilla para poder mezclar y hacer, como decía Carlos recién, un integrador de todo lo que venimos viendo, donde vamos a ver, eh, vamos a tener que utilizar el HTML, poner nuestros propios estilos con CSS, instalar Bootstrap y hacer las acciones, ese dinamismo con la página, con lo que son las manipulación del DOM usando JavaScript. Eso es lo que está pensado en este módulo. Bueno, anteriormente, cuando empezamos a ver, creo que en esta parte en la parte que vimos los, acá, en operadores y expresión, acá en los fundamentos vimos que existen tipos de datos, que eran los arrays y que eran los objetos. No sé si ustedes se acuerdan. Hemos visto el tipo de dato array y el tipo de dato objeto. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad, para que sepamos cómo manejarlos y sepamos también cómo recorrer un array, cómo recorrer un objeto, cómo sacar los valores que tiene cada uno. Bien, un array es una colección ordenada de valores que se identifican mediante un índice numérico. Acá tenemos, por ejemplo, una constante que se llama array, y esto es lo que dice: un índice numérico es cada uno de estos elementos que tiene dentro mi array. En JavaScript los arrays pueden contener elementos de diferentes tipos de datos, como números, cadena de texto, objetos, etc. Por eso que lo primero que dice es una colección ordenada. La colección, en otros lenguajes como Python, por ejemplo, no existen los arrays, sino que existen las colecciones también. Y una colección es eso, tener que te permita ingresar diferentes tipos de datos. Entonces, acá el valor 1 puede ser un string, que sería un texto, puede ser un número, puede ser un valor booleano, que puede ser falso o verdadero, y etcétera. Donde valor 1, valor 2, valor 3, etcétera, son los elementos que se quieren almacenar en el array. Los elementos se separan con comas y se encierran entre corchetes. Y ahora, llevando esto un poco a la práctica, ustedes me dirán, bueno, ¿para qué se usan los arrays en la vida real? Nosotros cuando hacemos un proyecto y queremos traer información de una base de datos, esa información siempre nos llega, por lo común, por lo normal, nos llega en un array, no llega esa información suelta o no llega en texto, llega en forma de array, en array y en objetos. No sé si habrá un ejemplo. No voy bueno, mejor no. Pero
Cuando nosotros traemos información de una base de datos, tenemos, por ejemplo, nuestra aplicación, queremos traer, eh, tenemos nuestra API, y le decimos a la API que nos traiga, que se comunique con la base de datos y que la base de datos nos traiga toda esa información que tiene los nombres, cada uno de, ponerle que sea una base de datos MySQL, que traiga todas las columnas, que traiga todas sus filas. Y esa información nos llega así, a través de Agile, en donde nosotros vamos a poder procesarlo. Por eso es que es importante aprenderlo. Bueno, para acceder a un Agile, a un elemento específico de un Agile, se utiliza un índice numérico que comienza en 0. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a contar del 1. Empezamos todo a contar. Entonces, si nosotros de forma nativa, de forma natural, nosotros contamos estos elementos, diríamos que manzana está en la posición 1. Pero bueno, acá en programación, en JavaScript, los arrays comienzan en 0. O sea que la primera posición, manzana en este caso, no va a ser 1, sino va a ser 0. Después naranja tendrá la posición 1 y plátano, posición 2. Por ejemplo, si queremos acceder al segundo elemento de un array, llamamos mi array, llamado a mi array se haría de la siguiente manera. Bueno, acá ese. Declaramos el array y después traemos la posición con con esta otra variable, a donde le decimos que quiero ingresar o quiero traer el valor que está en la posición 1. Y se coloca así el nombre más entre corchetes el número 1. Y ahí nos traería naranja. En este caso, el índice del segundo elemento es 1, ya que los índices comienzan en 0. Además de acceder a elementos individuales, es posible recorrer un array completo utilizando diferentes técnicas como bucles for of, for each, entre otros. Esto no lo vamos a ver ahora, ya más adelante vamos a hacer una práctica para ver cómo recorrer un array. Bien. Los objetos. Un objeto es una colección de pares de claves y valores, donde cada clave se utiliza para identificar un valor específico. En JavaScript, los objetos se representan mediante llaves y se utilizan para almacenar y manipular datos más complejos. Para crear un objeto en JavaScript se utiliza de la siguiente manera, la siguiente sintaxis. Declaramos el objeto como si fuera una variable, abrimos llaves y bueno, esto creo que lo habíamos visto ya anteriormente, donde ponemos la clave y el valor. Lo más similar o más parecido que hemos visto anteriormente en el curso es una regla de CSS. Se funciona algo parecido. Bien. Donde clave 1, clave 2 y clave 3, etcétera, son las claves que quieren utilizar para identificar los valores, y valor 1, valor 2 y valor 3, etcétera, son los valores que que se quieren almacenar. Para acceder a un valor específico de un objeto se utiliza la sintaxis objeto punto clave. Acá en los arrays habíamos visto que para acceder colocábamos el número del índice, que empezaba desde 0, entre corchetes, para especificar qué es lo que queremos traer. Y acá lo que tenemos que hacer para acceder a un valor del objeto, tenemos que poner punto y el nombre. ¿Dónde había quedado? La clave, el objeto punto clave.
Por ejemplo, si queremos acceder al valor correspondiente a la clave 2 de un objeto, llamamos mi objeto, llamado mi objeto, se hace de la siguiente manera. Acá tenemos, declaramos mi objeto, tenemos todo el objeto. No hace falta que tenga este espacio, esto siempre se lo hace como para que se vea mejor y más claro, pero también lo pueden escribir así en una sola línea. Y bueno, acá dice que mi objeto quiero traer el valor que tiene la clave 2. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de esto, de todo lo que hemos estado leyendo. ¿Hasta acá se entiende? No sé cuál es. Sí, sí. Los objetos ya lo habíamos visto, me parece, en el ejemplo. Sí, este es un poco se paso de lo que ya venimos viendo. Porque esto lo vimos un poco cuando estuvimos viendo los tipos de datos. Ustedes, si no entienden algo, párenme y digan, pregunten, sáquense la duda, porque más adelante, eh, cuando ya sea la hora de hacer el trabajo, yo los voy a ayudar en algunas cosas, no en todo. Y la idea es que ustedes ya tomen y pongan en práctica todo lo que han aprendido. Igual ahora ya veo si para la próxima clase les dejo un pequeño trabajito o un pequeño examen como para que ustedes ver cómo están, si es que realmente lo han entendido o no. Bien, vamos primero con los arrays. Bueno, acá tenemos diferentes métodos que son para utilizar, pero esto lo vamos a ver un ratito. Acá tenemos el ejemplo, este, eh, va a crear un array de Peñarol Deportes. Este array va a tener nombre de deportes. Fútbol, ¿cierto? Em, Basket, vóley. Bien, ahora, ¿cómo hago yo si yo quiero imprimir el... Si yo esto le hago un cursor loco, o sea, lo imprimo en... ¿Qué sería? Consola. Tiene Eh, una S además. Just No, por al revés, acá. Pues yo vamos a usar algo que yo ya tengo acá. Vamos a usar Node. Y acá me imprime el array, ¿ves? El console log que yo hice recién. Esto de Node no lo tienen, o sea, esto es para otro curso, sinceramente. Pero lo que hace esto es, em, es mostrar lo que sacaría, es para no estar haciendo el index HTML y todo demás, sino lo que me pondría la consola del navegador, en realidad no es para eso, para sacar a JavaScript del navegador y poder utilizarlo en servidores y cosas como eso. Pero bueno,
Eso se merece toda una clase completa para explicarle qué es lo que es Node, cómo instalarlo y demás. Sin irme del hilo, hágame de cuenta que esto es lo que nos trae la consola del navegador, ¿sí? Entonces, yo lo imprimo acá. ¿Y cómo hago yo para traer para ingresar a lo que es el segundo elemento? El- Pongo console log, Sí, de paréntesis, deportes, sería el nombre del sí, array, sí. y en corchetes pongo el 1 sería, para traer el segundo elemento. Yeah, exacto. Y acá ves que nos imprime basket, que es lo que tenemos acá. Bien, esto en cuanto al acceso. Es importante que tengan en cuenta y recuerden siempre que los arrays siempre comienzan del índice 0. La primera posición del array es el índice 0. Y si yo pongo acá el 3, ponele, yo pongo el 3 acá, ¿qué me trae? Nada, porque no hay un elemento 3. En la ¿Seguro que posición 3 nada? ¿Seguro que nada? no hay un elemento en la posición 3. Hay 0, 1 y Ah, 2. ¿y cuál es el tipo de valor, el tipo de datos, perdón, que me entrega Indefinido. JavaScript cuando está vacío, cuando no hay nada? Indefinido. Claro, undefined, exacto. Si yo lo pongo acá, me trae undefined, porque no existe como decía Pedro, una posición 3. Bueno, tenemos cómo acceder. Ahora vamos a ver los métodos. Yo puedo manipular un array sin la necesidad de estar escribiendo un valor más acá con la coma y poniendo, qué sé yo, tenis. Existen métodos para hacer esto. Cuando yo quiero agregar, por ejemplo, un elemento al array, estos métodos son, por ejemplo, si quiero agregar un elemento al final, utilizo el método push. Eh, ¿Push era? Sí, push para el final. Y el método pop lo que hace es eliminar el último. ¿Sí? Entonces, si yo acá, teniendo en cuenta, bueno, acá es diferente. Si yo quiero agregar acá un tenis, como habíamos hecho recién, tendré que poner el deportes punto, punto push y entre comillas, entre paréntesis, lo que yo quiero agregar, que en este caso es tenis. Y si yo acá hago el console log de deportes, esto lo vamos a sacar porque tendría que verse tenis acá al final. Acá salió, fútbol, básquet, volei y tenis, que es el que nosotros agregamos con el push. Ahora, si yo quiero eliminar, esto lo vamos a comentar, pero si yo quiero eliminar, es de la misma forma, deportes.pop y pongo eh, nada, ahí lo hago. Acá vamos a hacer un console.
Y lo borro. Entonces, para resumir, push lo que hace es agregar un nuevo elemento al final del array y con pop es eliminar, mejor dicho, el último elemento del array. ¿Entendió? Después tenemos los mismos, pero en vez del último serían los primeros. Tenemos el shift y el unshift. El unshift lo que hace es agregar un elemento al principio. Por ejemplo, acá agrega mango al principio. Y shift lo que hace es borrar o eliminar el primer elemento. Yo pongo deportes. Punto. Shift. ¿Y qué otro deporte podemos poner? Da shift, y en vez de unshift, ¿Cuál? shift para agregar. Sí, sí, pero un shift es para agregar. Estoy pensando qué deporte puedo agregar. Esquí. No sé cómo se escribe. Esquí. No. Ah, vamos con tenis de vuelta. No se me ocurre nada. Si le pongo de vuelta de deportes. Vemos como mi array que estaba así, ya agregó el tenis, pero ahora al comienzo del array. Con el push lo agrega al final y con un shift lo agrega al principio. Ahora, si yo lo quiero borrar, shift, lo que hace es borrarlo. Ahí lo borro. ¿Se entendió? Entonces, para repasar, el shift lo que hace es agregar un nuevo elemento al array al principio. Y el shift lo que hace es eliminar el primer elemento del array. Agregar esto al principio y esto al final. Después, ¿qué más nos dice? Tenemos slide y splice para reemplazar elementos de un array. Por ejemplo, acá el slice lo que va a hacer es tomar la porción, o sea, va a tomar los elementos de la posición 1 a la posición 3. Lo que yo no me acuerdo es si toma desde el 1, o sea, en este caso sería el 1 y el 2, o toma el 2 y el 3. No me acuerdo si elimina el último o el primero. Ahora vamos a ver. Pero toma ese rango. Creo que a ver que en el ejemplo vemos.
Tomo el primero y omite el último. Vale. Voy a poner deportes. Punto. Hay que asignarle otro. En, pues no tengo cabeza para inventar variables. Ahí ponemos el nombre de la array. Punto slice. Acá entre paréntesis le vamos a poner del 1,2. Y bueno, acá sale la documentación también. Este el comienzo y este el final. Y si este lo hacemos en console log, algunos deportes. Metro de básquet solo. Vamos tres. Vamos a buscar la documentación. Si no inventamos cosas. Eh, Esto les recomiendo que siempre hagan cuando tengan dudas de algo. Y más si es que eh, buscan esta página que es la de MDN. Creo que ya se le había recomendado hace un tiempo atrás. Pero acá está toda la documentación. Acá es la posta. Acá te dicen la verdad. Por ahí es más complicado entenderlo porque es un poco riguroso. Pero te dicen la verdad, digamos. Y acá dice, bueno, el método array, el método slice devuelve una copia de una parte del array dentro de un nuevo array empezando por inicio hasta el fin. Fin no incluido. Era algo que sacaba, no me acuerdo si el principio o el fin. El fin es el que no te incluye. Por eso cuando hicimos básquet, cuando quisimos hacer 1-2, eh, me borraba la otra parte. Y tenemos la sintaxis, el inicio y el fin. En resumen, para que les quede algo más claro, toma una porción del array y le decimos desde dónde hasta dónde queremos que nos muestre. Eso es lo que hace. Bien. Vamos con la otra parte. Bueno, tenemos el slide y le ponemos el slide que es para reemplazar.
Vamos a cargarle. Vamos a agregarle primero uno más. Acá le vamos a poner tails al final. Así le hago el ejemplo. Tenemos el nombre del array más el método y qué es lo que queremos reemplazar. Deportes.splice. Y después, eh, ¿qué puede ser? Rugby, Boxeo, rugby, natación. pádel, natación. Habiendo tanto deporte, yo no me acuerdo de ninguno. Natación y rugby, de hecho, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Gracias por la colaboración. Y bueno, ahora tendremos que hacer un console log de esto. Sacamos el de la consola. Y acá, bueno, el 1 y el 2 los reemplazó por una rugby y por natación y rugby. Antes, si comparamos, este es el original y este el que nos queda después de hacer el splice. Le decimos qué es lo que queremos que reemplace, marcándole los índices y después qué es lo que queremos que reemplace en esos índices. Bien. Después tenemos para ordenar el sort y el reverse, que son un poco más sencillos. ¿Eso va a ser repetitivo durante toda la página o solamente va a quedar reemplazado en donde lo marcamos? O sea, si nosotros volvemos Ahí, al array de arriba, no va a estar cambiado. claro, después de esto va a quedar cambiado, va a quedar así como este, porque el navegador, en este caso, o JavaScript, el intérprete de JavaScript que estemos usando, siempre va a tomar desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Primero, bueno, ese es el tema que tenemos que ver también, el hosting o ay, no me sale el nombre, el ámbito de variable. Y eso tenemos que verlo también en una clase que no lo puse yo en el programa, pero hay que verlo sí o sí eso. Que primero el hosting lo que hace es llevar todas las funciones, primero lo lleva hacia arriba, es lo primero que lee y después lee el código del resto de Java. Eso depende, por eso depende en qué circunstancia esté, si está dentro de si está dentro del código limpio de Java, que por ejemplo acá no tenemos ninguna función, va a seguir leyendo así como, ¿sí? Pero si no, si está dentro de una función, lo va a leer primero. Se entiende, ¿no? Lo que te quiero explicar. Sí, sí. Si no, si está dentro de una función, lo va a leer primero, pero si no, poniendo el ejemplo así que tenemos como ahora, si yo vuelvo a hacer console más abajo, para saber dónde está, al final del código, si yo hago console de esto, Si el array estaría en una subcarpeta, solamente va a quedar modificado en la subcarpeta del splice, no en la original. Yo vuelvo a usar el original y estaría usando el original, sin modificación. claro, Fuera. exacto, si vos llamas deportes acá al final después del splice,
Si lo hacemos, va a dar el mismo resultado. Exacto. Ahora, si yo lo comento acá, estaría usando el array sin modificarlo, el original. En este caso, acá está haciendo otras operaciones también. No lo que bien. Pero si yo llamo solamente al array completo, o sea, para que no haya confusión. Acá estamos dando como ejemplo todos los métodos de esto, ¿sí? La única forma y la única manera que va a llegar solo el array original es si es que no le pongo ninguno de estos métodos. Si no, todos estos métodos van modificando a medida que se va leyendo el código de arriba hacia abajo, van modificando el array y obviamente va a ir cambiando. ¿Se entiende? O sea, ahora en este caso sí llamaría al array original, porque no le pusimos ningún método ni nada, no le pasamos nada. Bien, ¿quedó claro? ¿Se explicó? ¿Pude explicarlo? Sí, profe. Bien, bueno, ya quedan estos dos y ya terminamos con los hechos y eso no fue la hora. Bueno, igual lo de los objetos son fáciles, así que eso lo vemos un ratito. Tenemos sort y reverse. Lo que hacen esto es ordenarlo, pero esto sí lo voy a copiar acá porque acá tengo números. Acá tengo números. Tengo un array con números desordenados. 4, 2, 7, 1, 9. Lo que va a hacer sort es ordenarlos del 1, de mayor a menor. ¿Sí? Si acá hacemos el console log de number, claro, vemos que ya le pasamos el método sort y lo que hace es agregar. Perdón, ordenarlo. Ahora sí, le pasamos letras. Ah, bueno, está ordenado. Tiene que ponerlo desordenado, ¿cierto? Eh, y ve, acá como lo ordena A, D, G, I. O sea, para que vean, sirve tanto para números como para letras. Cuando nosotros necesitamos ordenar cierta información, que se ordene de acuerdo, por ejemplo, una lista de nombres, la lista de nombres que quiero que se acomode, se ordene de acuerdo al alfabeto, de forma alfabética, lo que podemos hacer es basar este método para ordenarlo. Bien. Después tenemos el reverse, que lo que hace es lo mismo, pero a ver, raro. Ahí tenemos que comentar el sort. Tienes razón. Tienes razón.
¿No va a probar, profe? Vamos a hacer mi ayuda de cátedra. A ver si funciona. Ahora sí. Hagan en forma creciente con el sordo y decreciente con el reverse. Reverse. Exactamente. Bueno. Ahora, el filter. Tiene abajo. Vamos a ir más rapidito así. Bueno, el filter lo que hace es filtrar. Mi palabra lo dice. ¿Qué es lo que queremos sacar del array? Queremos sacar los números pares. Lo que hacemos acá es la operación para sacar los números pares. Entonces lo que hace acá es sacar el 2 y el 4, que son los únicos dos números pares. Pero acá tenés una función, por eso mucho no me quiero ir. Ya la clase que viene, teoría, tenemos que ver ya funciones. El map también te mapea, te dice los que son múltiplos de 2, por ejemplo, el doble de cada número, y te trae, de acuerdo a lo que vos le asignes acá, te selecciona. Esto se lo usa muchísimo. El map normalmente se lo hace con for each, o mejor dicho, para no hacer un for each, lo que se hace es utilizar el map cuando, si más adelante ustedes quieren tocar lo que es un framework de JavaScript como React, para traer los datos se utilizan mucho. Por ejemplo, un filter lo puedes utilizar para hacer un buscador y que lo que coincida con lo que estás escribiendo va filtrando y va quedando lo que realmente coincide con lo que estás escribiendo. Y un map es para traer de la base de datos, traer directamente los nombres que coinciden eh, con lo que realmente necesitas. Por ejemplo, si solo quieres mapear el nombre de usuario, del nombre de usuario quieres mapear solamente el nombre y no los apellidos. Y Reduce, sinceramente, no les voy a mentir, no me acuerdo qué hace. Para eso está la documentación. El método reduce ejecuta una función reductora sobre cada elemento de un array, devolviendo como resultado un único valor. Eh, Lo que pasa es que acá tenés un montón de cosas. Tenés un acumulador, tenés una función flecha. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, seguro. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Bien, de ahí tenemos los métodos para objetos, que esos son más sencillos. En 5 minutitos, máximo 10, y lo terminamos de ver todo ahora. Bien, tenemos dentro de lo que es
un objeto, que acá tenemos un objeto persona. Para sacar lo que es la clave, que vendría a ser esta la clave, utilizamos esto, el punto case, objeto punto case. Primero, antes que veamos los métodos, ¿se acuerdan que estábamos viendo ya recién en la documentación cómo se accedía? Por ejemplo, si yo quiero acceder a la edad, ¿se acuerdan cómo yo puedo acceder al valor que tiene la edad? La array, nosotros, entre corchetes. Era saberlo por consola, ¿Cómo? saberlo por consola. Ahí lo podemos imprimir lo imprimimos por consola, dijiste, ¿no? Sí, 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 ahí digo, está. el nombre del objeto, en este caso, Personal, punto de edad, puede punto ser. de edad. Exacto. Y si vemos acá, más larga, las dice. Y si yo pongo persona punto ciudad, trae Madrid. Bueno, así accedemos a los valores que tiene la edad. Ahora, cuando yo quiero saber la key, o sea, la clave, lo que tenemos que hacer es esto. Comentar esto. Y vemos que nos trae las claves de cada, las claves del objeto persona. En este caso, nombre, ciudad, edad y ciudad, que son las que tenemos acá. Después lo mismo, si queremos traer, en vez de las claves, queremos traer valores, utilizamos el objeto, punto value. El otro es object.case y este es object.value. Ahora tenemos, bueno, para traer toda la información, usamos el entry. Me trae los pares, haciendo como el nuevo array me trae el par del nombre con el valor. Bueno, y esos serían todos los métodos que tenemos en los objetos. No, tenemos más acá, bueno, pero no vamos a llegar con todo esto. Igual estos son los que más se usan. Lo que sí les dejo acá un videíto para que complementen lo que vimos ahora en la clase, el tema de ahora. Eh, a lo mejor es cortito el video, dura 10 minutos, 15, bueno, 15 minutos para ir. Lo vi buscando más o menos que sea lo que yo quería explicar y lo explica bastante bien el chico este. Ahora, algo que yo me estoy olvidando con respecto a los arrays es cómo sabemos el valor.
Ahora nosotros estamos viendo la longitud del array. Sabemos que tiene 0, 1, 2, tres índices y 4 elementos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros traemos de una base de datos, normalmente en la base de datos no nos viene esa información de cuántos elementos tiene un array. Entonces, para saber esa información, lo que tenemos que hacer es pasarlo por un método, una propiedad que se llama .len. Lo que voy a hacer ahora es pasarlo en console log. Esto. Y me dice que tiene 4 elementos, ¿se ve? Si acá yo le pongo la actuación, traigo, me dice que tiene 5 ahora. 2, 3, 4, 5. Esto se utiliza para saber el valor. O sea, si bien nosotros lo podemos contar y lo vemos, pero, como le digo, cuando queremos traer la información de la base de datos no nos dice cuántos elementos tiene. Entonces tenemos que ser así. Para poder mapear o traer la información esa, utilizar este método. Es- Espero que hayan entendido lo que quise explicar hoy. Eso sinceramente lo van a usar siempre, lo van a usar mucho, ah, para trabajar, para manejar información, manejar datos. Creo que acá hay muchas. Ahora cuando veamos, ¿qué es lo que faltaba ver ahora? Las funciones, vamos a poder entender un poquito más algunas cosas. Bueno, para los que quieran quedarse, vamos a resolver el ejercicio de la clase pasada. No es obligación, si ustedes necesitan retirarse, se pueden retirar. Hasta acá ya voy a hacer la grabación, bueno, y sí, lo vamos a cortar acá. Así no se está largo.